Bueno, muy bien, gente. Vamos a arrancar con la clase de hoy. Después seguramente se irá sumando más. Vamos a compartir la pantalla. Profe, el Joaquín no se conecta porque está trabajando todavía. Bueno, gracias por avisar. Ahí está entrando Enrique. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo Bien, bien? bien. Bueno, ¿cuál es la idea de la clase de hoy? Vamos a continuar con el tema que sigue y quería conversar un poquito con ustedes también cuál era la mejor opción para que podamos hacer una clase presencial, ya que tenemos dos situaciones. Los lunes, en el horario que tenemos de clase, se complica para muchos de ustedes porque creo que por el tema viaje y demás estarían como arrancando, podríamos arrancar entre las 8 y las 8:30. Y más la gente que labura. Y ahí nomás creo que a las 9 tienen otra clase ustedes, entonces es como que tenemos muy poquito tiempo, no nos serviría reunirnos. Yo había propuesto la semana pasada hacer un cambio con la profe de inglés para que a las 9, los martes, pudiésemos dar la clase y así poder quedarnos un poco más. Pero bueno, ustedes querían concatenar los viajes y eso. No sé, escucho un poco la opinión de ustedes, qué les parece mejor. A mí me gustaría que la próxima clase ya la podamos hacer presencial. Yo, no- yo los lunes no tengo problema, o sea, llegaría medio tarde. Si arrancamos a las 8, llego bien. A las 8 8 llegarías menos bien. cuarto. Sí. Bien. Eh, y Bayra no creo que tenga problema en correrle un ratito a la ¿A clase. qué hora están arrancando en el colegio con Baira? No, con el Y profe prese- Baile tenemos un virtual. Pero no me dijeron la semana pasada que tenía una presencial con él. Sí, habíamos quedado para hoy, Bien, pero como no teníamos con usted, entonces le avisamos bien. y coordinamos para que él nos entregue los apuntes a Vero. Ok. Entonces, hoy ya nos entregaría los apuntes que nos quería entregar. Para la semana que viene estaríamos. Bueno, Vero y Brenda, el lunes que viene a las 8, ¿es factible para ustedes? ¿Sí? ¿Sí? Profe, yo la verdad que no tengo ningún problema los días ni horario ni nada por el hecho de que como yo vivo acá y vivo a 2 cuadras del colegio, Bien, cualquier horario o cualquier día me queda cómodo. Entonces yo digamos, como que me amoldo a lo que todos decidan. bien. O sea, acá el problema era de mis compañeros que son de afuera, entonces ellos se tienen que organizar con los horarios. Joaquín me dijo él que si venía hoy, menos mal que avisaron porque él venía con una trafi a las 2 de la tarde. Por eso también es como también medio, Complicado. sí. Bueno, si les parece, quedamos lo armamos para el lunes a partir de las 8. ¿M? Bien, bueno. Así podemos, bueno, estar la mayor cantidad y bueno, si Joaquín llega un poco más tarde o lo que sea, bueno, amoldarlo y acomodarlo a todo, no sé si va a ser posible. Digamos. Si hubiésemos estado con clase presencial, ustedes no se olviden que tendríamos de las 7:15, 7:30 hasta las 10:30, 11 de la noche, todos los días, o de lunes a jueves como mínimo. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer esta coordinación, cosa que el lunes seamos la mayor cantidad de gente posible y podamos aprovechar la clase. Yo calculo que con 80 minutos podemos desarrollar una buena clase y cerrar los temas, cosa que en 9:20 ya pueden ustedes o quedar liberados o seguir con la otra clase con el otro profe, ¿sí? Bueno, Perfecto. Bueno, entonces la idea sería, hoy no vamos a ver nada de teoría de los prácticos que ustedes me vinieron entregando, yo les fui respondiendo a ustedes las cositas que me fueron entregando. Y el lunes,
juntaríamos todo, haríamos un repaso de los prácticos que veníamos trabajando hasta acá y conversaríamos un poco sobre la teoría esta que vamos a ver ahora y por qué no, si se animan, alguna resolución de ejercicios que van a tener a partir de mañana sobre este tema que vamos a ver puntualmente ahora, ¿sí? Entonces, ¿estamos bien ahí? ¿Se ven las diapositivas? ¿Está todo bien? Sí, Sí, sí. se ve bien, pero Perfecto. Como yo les venía comentando en las clases anteriores, las distintas variables, los distintos cálculos que nosotros vinimos haciendo, tenían que ver con lo que se llama medidas de posición, ¿sí? O medidas de tendencia. La moda, la mediana, la media, son valores que nos sirven para tener un cierto grado de ubicación del conjunto de datos que nosotros estamos administrando. Nos falta todo un segundo grupo de información, de datos, de variables que nosotros vamos a calcular, que tienen que ver con medidas de dispersión o de concentración. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros con estas medidas, con estos cálculos que vamos a hacer, vamos a saber qué tan dispersos o qué tan juntos están todos estos datos, ¿sí? Para hacerlo rápido y para que ustedes entiendan lo que vamos a tratar de estudiar, les voy a dar el siguiente ejemplo. Si nosotros, muy sencillo, si nosotros tenemos un conjunto de datos con cinco valores, ¿sí? En donde esos valores son, por ejemplo, 1, 3, 5, 7 y 9, si ustedes suman esos valores y dividen por la cantidad, el promedio de eso les va a dar 5. ¿Sí? ¿Por qué? 1, 3, 5, 7 y 9, la sumatoria de eso da 25, lo dividen por 5, les da 5 de promedio. Y si ustedes tienen otro conjunto de datos, en el cual también tienen 5 valores, pero los 5 valores son 5, es decir, el número 5, el promedio o la media de ese conjunto de datos también le va a dar 5. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Pero ¿qué pasa entre un conjunto y el otro? Son totalmente distintos. Uno es muy homogéneo con todos los datos iguales y el otro es heterogéneo en el sentido de que son todos datos distintos. Y esos datos que son distintos están, ¿sí?, a una cierta distancia, ¿sí?, negativa o positiva, como quieran, de ese valor medio. Ese es el concepto que vamos a estudiar en este conjunto de datos, ¿sí? Cuando nosotros querramos saber, por ciertas características del conjunto, cuando un conjunto es más concentrado, el caso de todos los 5, o cuando es más disperso, el caso del 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Se entendió esta introducción? Sí, Sí, sí. profe. sí, profe, se entiende. Entonces, nosotros vamos a ver estas medidas de dispersión que básicamente van a ser el recorrido, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y luego vamos a ver unas medidas que simplemente nosotros las vamos a nombrar y ustedes van a saber que existen, ¿sí? Sobre lo cual nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer alguna ejercitación, va a tener que ver con las medidas de dispersión, recorrido, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Antes de avanzar, ¿alguien tiene una somera idea de esto? ¿De qué se trata? ¿Lo estudió alguna vez? Cuéntenme. No, profe. Yo estuve estadística, pero no llegué hasta estos puntos y No, contenidos. la verdad que no, yo no. Alguna vez lo vi, pero no recuerdo nada. Ok, gracias por la sinceridad. Entonces, ¿te animás, Brenda, a leer lo que está en pantalla, por favor? Sí. Dale. Introducción. Los parámetros o estadígrafos de Estadígrafos. posición no son suficientes para caracterizar totalmente una cierta distribución de frecuencia, ya que los valores incluidos en un grupo de datos varían significativamente en magnitud. Es decir, algunos de ellos son pequeños y otros grandes, estableciéndose lo que se llama la dispersión o la concentración de los valores. Dos o más conjuntos de datos pueden diferir tanto en tendencia central
como en dispersión, o pueden tener la misma medida de tendencia central, pero pueden tener grandes diferencias en términos de dispersión. Bien, eso que está puesto ahí en palabras podemos analizarlo con un gráfico como el que tenemos acá, ¿sí? ¿Se animan a decirme cuál de todas esas curvas, la azul, la amarilla, la roja, la verde, tiene los datos en forma más concentrada? A priori la azul. Perdón, profe, no escuché bien lo que dijo, entonces me Bien, perdí. la pregunta es, si se animan a decirme de ese conjunto de curvas que hay en el gráfico, ¿cuál tiene los datos en forma más concentrada y cuál tiene los datos en forma más dispersa? Los datos que están con la línea azul sería, o sea, los que están en el gráfico identificados en la línea azul serían los que están más concentrados, para mí. Y los que están menos concentrados serían los que están en la línea amarilla. Perfecto, excelente. ¿Sí? Gráficamente lo podemos ver porque la curva o la campana de Gauss que forman esos datos hacen, ¿sí?, que todo el conjunto de datos que se desarrolla sobre la línea azul estén muy cerca, equidistantes, ¿de quién? De este valor del medio, que es el valor de la media. Este valor que está acá Eso ya no marcado es, como 0 o como X eso no es el es valor de la función media. ya, ¿Cómo? eso ya no es función. Esto es una función, O sí, sea, tal cual. Esto es una función probabilística o de estadística en este caso. Sí, correcto. Sí, es una función. Ahora bien, ¿qué diferencia tiene la verde con respecto al azul? ¿Qué se les ocurre? si yo lo tengo que comparar con alguna con respecto al azul, diría que, por ejemplo, están, o sea, son datos que dentro del todo están, ay, me perdí, están menos concentrados que los azules. Bien, esa sí es una característica, pero hay otra que es más importante. Sí, es correcto, es una campana que se hace más grande, entonces en teoría estarían un poco más dispersos que el azul. Pero ¿qué otra cosa se Y les que va ocurre? a tener como que los datos del lado más negativo, Claro, Están concentrados en otro que van tipo de a valor. ir. exacto, Están está concentrados en los corrida, tipos de valores de exacto, está corrido el valor de la media. negativo. El valor de la media se fue para el lado de, acá es un número aleatorio, del lado del -2. Lo que importa acá es que este pico acá nos representa, ¿sí?, el valor de la media y para dónde están ubicados los datos, hacia la derecha o hacia la Sí, izquierda. Muy sí, me distinto es con la acuerdo. roja y la amarilla, que si bien tienen un nivel de dispersión totalmente distinto al azul, la roja está más dispersa y la amarilla está extremadamente dispersa con respecto al azul. Aparentemente, por La lo que media se es ve la en el misma. gráfico, los tres coinciden en el valor medio. Este sería el ejemplo que yo les di al principio de la charla. ¿Se entiende? Sí. Sí, Bien. Coinciden en el valor del medio, pero los datos están muy diferentes unos de otros de lo dispersos que están cada uno de ellos. ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Sí. Excelente. sí, un poco. Un poco, bueno. A ver que corro la camarita porque no veo. Bien, a ver, Vero, si te animas. ¿Por qué es importante una medida de dispersión? Para que me lo leas, Lo ¿eh? puedo leer. Sí, sí. Bien, bien. No te Uno asustes, no te indica, asustes. bien, indica el grado de variación entre los valores de la serie de datos recopilados. 2. La medida de dispersión es utilizada como complemento de la medida de posición para caracterizar un conjunto de datos o para compararla con respecto a otro conjunto cualquiera. Cuando la dispersión es grande, el promedio tiene poca significación. En cambio, si la dispersión es baja, los datos están muy concentrados alrededor del promedio y este se vuelve altamente significativo. ¿Se entiende eso? Un conjunto de datos nosotros nos vamos a poder basar en sus valores de tendencia central, o sea, media, moda y mediana, siempre y cuando sepamos que su dispersión no es alta. Si su dispersión empieza a ser demasiado grande, vamos a tener en cuenta esos datos, pero no vamos a sacar conclusiones finales, vamos a tener que estudiar esa dispersión. Lo que ustedes tienen ahí en pantalla se llaman percentiles. ¿Escucharon alguna vez hablar de los percentiles? No. ¿Nadie? Sí, sí. No. ¿Qué son para vos los percentiles, Enrique? Y no te indica un porcentaje o de distribución o dónde está concentrado la población de estudio, digamos.
Claro, el uso de los percentiles se utiliza mucho en el diseño de las cosas. Hay carreras como por ejemplo diseño industrial, se utiliza también algo en arquitectura, en donde para determinadas cuestiones que se tiene que diseñar existen lo que se llaman percentil. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos diseñando, para decir una pavada, la colocación de un cartel en la vía pública de un negocio, ¿sí? Existen tablas que ya vienen formateadas que te dicen que si trabajamos con un percentil del 95% en la altura de la colocación de un cartel, el 95% de las personas que pasen por abajo de ese cartel no van a tener la necesidad de agacharse o de estar mirando que tengan miedo de golpearse. ¿Se entiende esto? Y vos me decís, bueno, pero ¿por qué no lo colocás a 5 metros que sabés que no hay nadie que mida 5 metros? Bueno, porque en este caso sería un ejemplo burdo en donde, sí, exactamente, el cartel lo colocamos tan alto como para que nadie se choque la cabeza. Pero hay situaciones, Pero uno tiene que leer ese cartel. cual, si vos lo colocas tan arriba, no lo va a leer nadie. Entonces, el percentil también agrupa otro tipo de factores que hacen a la funcionalidad de lo que vos estás estudiando. ¿Qué quiere decir esto? Que vos vas a colocar el cartel a una determinada altura y el concepto, la variable de no chocarme la cabeza con el cartel, te va a cubrir el 95% de las personas. Y el percentil de yo vengo caminando a una distancia prudente y veo lo que dice el cartel para poder ubicarlo, para poder comprar, para poder lo que sea, es del tanto por ciento o con el percentil tanto. Entonces se van cruzando todos esos datos y se logra una ubicación óptima, ¿sí?, en función de todos esos datos. ¿Se entiende el concepto del percentil? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se utiliza? Sí, más o menos. Más Sí, o menos. Más o sí, menos. ¿Dónde quedó la duda? No, o sea, esa tabulación, yo entiendo que a partir de los datos hacer la distribución Sí. y saca los percentiles, pero no comprendo después para qué usarlo, porque el 95% en ese caso sería casi todos los datos. Casi todos los, sí, casi todas las En el ejemplo alturas. ese que Casi todas las alturas en este pusimos. caso. Sí, Exacto. sí. Sí. Te quedaría ¿qué te diría esto? Que te quedaría 5% de todas las Que tiene alturas probabilidad de chocarse el cartel. de probabilidad de chocarse el cartel. Exactamente. Exactamente. Ese sería el concepto. Que muchas veces nos pasa, ¿no? Hay veces que hay malos diseños y pasas por un lado y tenés que agacharte para pasar. Sí, sí. Diseños de puertas, diseños de ingresos, diseños de lo que se te ocurra. Ese es el concepto de los percentiles. Más allá de eso, ya para la clase que viene no, porque vamos a hacer el práctico. La otra, vamos a mostrar algunos ejemplos de cómo funciona esto. ¿Sí? Vamos a mostrar algunos ejemplos. Por ahora, quedémonos que el percentil es algo que incluye en su cálculo, en su forma, el tema de la variabilidad o de la dispersión que tienen los datos. ¿Sí? Bien. Bueno, el recorrido, algo nosotros ya habíamos visto, se puede llamar también rango, ¿sí? Nosotros tenemos un conjunto de datos, bueno, el recorrido te indica la diferencia entre el mayor y el menor. Volviendo al ejemplo burdo que les di al principio, ¿sí?, el primer grupo, ¿cuánto sería el recorrido o rango? ¿Se acuerdan cuántos eran los datos? De Eran 1 a 9, ¿no 5. habíamos dicho? ¿Y cuáles eran Del los 1 al valores? 9. Del 1 al 9. Entonces, ¿el recorrido cuánto sería? 8. 9 menos 1, 8. ¿Está? 8. Correcto. ¿Y el segundo? Sería como cuando calculábamos los intervalos, la amplitud de los Exacto. intervalos. Exactamente, lo mismo. ¿Y el segundo? ¿El segundo grupo de datos cuál sería el 5 menos recorrido? 5, 0. 0. ¿Por qué? Porque no 0. hay ni dato más chico ni más grande. Bien. Entonces, ¿cuál tiene más dispersión, el primero o el segundo? El primero. Claro, Primero. acá ya tenés, es el más básico de todos este indicador, pero acá ya con este es tan simple, fíjense la diferencia que hay para decir qué dato tengo más disperso, qué dato tengo más concentrado. ¿Sí? El primero tiene un recorrido de 8, el segundo tiene un recorrido de 0. 0. Bien. Epa. Una consulta ahí en eso. Sí. Suponte que en ese son todos 5 y tenemos un 100. Ujú. ¿Sí? Mm. Y
y en los otros están más dispersos, o sea, la media, no están más concentrados en la media, digamos. En cambio, son todos los mismos valores, salvo uno que está fuera de rango. Y me da, ¿cómo se llamaba el paso anterior? El recorrido te da 95 en este caso. Claro, en ese caso, ¿se está más disperso esa Bueno, serie de datos? acá hay dos cosas para analizar. Normalmente, cuando vos tengas un conjunto de datos con tamaña coincidencia, como son todos los 5, y te aparezca un número con una diferencia tan grande con respecto a todos los otros, que si nosotros lo aplicamos a un caso real, algo está pasando con ese dato. Algo está pasando con ese dato. ¿Qué quiere decir eso? Suponete que hubiesen sido, no sé, el pesaje... Chicos de jardín de 5. ¿Eh? Chicos de jardín de 5. Claro, suponete que hubiese sido el estudio hubiese sido la edad de chicos de jardín de 5. ¿Qué vas a obtener como dato? 4, 5 o en algún caso un 6. ¿Sí? No vas a obtener más de eso. Sí. ¿Ah? Te aparece un número que te dice 13. Hay algún error. Algo tenemos que hacer. Cuando aparecen esos datos en grupos de datos que no tienen nada que ver con lo que se viene desarrollando, ¿sí? Normalmente a ese dato se lo saca del estudio para poder hacer todos los cálculos. ¿Me seguís, Enrique? Ese Sí. cálculo, porque nosotros en fin de cuentas siempre trabajamos con muestras, vamos a trabajar con muestras. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un dato que no se corresponde con la realidad, nosotros lo vamos a sacar del estudio. Bien. ¿Por qué? Porque la diferencia es tan grande con respecto al otro conjunto de datos, ¿sí? Que nos va a, en estadística se dice, nos va a ensuciar el estudio. Nos va a ensuciar el trabajo que nosotros estamos realizando. Es muy bueno el ejemplo que diste, pero esa es la primera solución que hay que ver cuando te pasa una cosa así, es ver por qué te está dando ese dato. ¿Qué es lo que está haciendo que te dé ese dato? Siempre y cuando puedas, ¿no? Siempre y cuando puedas hacerlo. ¿Sí? ¿Qué es poder hacerlo? Algo pasó. Un termómetro que anduvo mal, un error de tipeo, un dato mal contado. Puede pasar mil cosas. Si el conjunto de datos es muy variable, vos tenés que tener esa información y te tiene que dar lo que te tiene que dar. Supongamos, la edad de la gente que fue a votar en las últimas elecciones. ¿Qué dato vas a tener? De 16 hasta el que quieras. 100, 110, 120. ¿Sí? Si te aparece en ese conjunto de datos un 3, lo tenés que eliminar directamente. Vos sabés que eso no puede ser. Claro. Si te parece un conjunto de datos, un dato que es 1004, lo tenés que hacer desaparecer. Sabés que no puede ser. ¿Se entiende? Bien. Sí, sí. Los ejemplos que yo di son con números abstractos que estamos tratando de interpretar lo de la dispersión. Pero ya cuando te metes en un ejemplo real, todo eso lo tenés que analizar. Todo eso lo tenés que analizar. Así y todo, si existiese, si fuese posible eso, ¿sí? Si fuese posible, aún así tenés la posibilidad de seguir con el estudio de la forma en la que está o bien desestimarlo al dato. ¿Qué ejemplo te puedo dar? Lluvia en el norte del país, en Jujuy, que te llueve 20 días al año. ¿Sí? Promedio de lluvia está en 200 milímetros al año, o menos, quizás. Entonces sacás la lluvia de los últimos 30 años y vas teniendo 170, 210, 140, pim, pam. Te aparece un año con 2000 milímetros. Entonces decís, bueno, a ver, ¿qué pasó acá? Y pasó que la niña, el niño, desmonte, no sé, lo que fue, un tsunami en no sé dónde que te repercutió. ¿Incluís ese dato? Te va a arruinar todo el promedio, todo lo que vos quieras interpretar de ese histórico o de ese funcionamiento de las lluvias en el norte del país. ¿Me seguís? Entonces, sí,
pasó el evento, el dato es válido, no es como el otro caso de un votante de 1000 años, no, eso no existe. ¿Esto existió en el año 2014? ¿Llovieron 2000 milímetros? Sí, llovieron. Ahora bien, para hacer el estudio que estás haciendo, ¿lo vas a meter como dato sabiendo que fue extremadamente excepcional por XX motivo y que muy posiblemente no se vuelva a repetir? ¿Me siguen? Sí, sí. Ahí es donde la parte de la estadística empieza a flexibilizarse, ¿sí? Y empezamos a tener en cuenta estas cuestiones para ver cómo seguimos con el estudio. Bien. Varianza, ¿tenía más, Enrique? Vale. Es la medida aritmética de los cuadrados, de las desviaciones. Me aparece tu fotito. No puedo leer. Para que lo dé vuelta al cel. Para, si yo lo corro o no. Ahí está. Ah. No, ahí está, y lo giré. Y... Ah. Es la medida aritmética de los cuadrados de las desviaciones con respecto a la media aritmética. Es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Perfecto. Entonces, esta es la primera y una de las más importantes. Esta con la desviación estándar, porque van de la mano. Se simboliza con S cuadrado o la letra sigma cuadrado, que ya vamos a ver cómo es. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, muy fácil. Primero tenemos que tener el dato de la media. Luego restamos todos los valores que tenemos de los datos, se los restamos a la media. ¿Sí? Vamos al ejemplo. El 1, 3, 5, 7, 9, la media es 5, dijimos. 5. ¿Sí? Entonces, el primer dato sería 1 menos 5, te va a dar menos 4. El segundo dato es 3 menos 5, te va a dar menos 2. El tercer dato, por más que sea 0, que en este caso coincide, también se coloca. 5 menos 5 te da 0. El cuarto, 7 menos 5, 2. Y el quinto, 9 menos 5, 4. Luego, a cada uno de ellos se los eleva al cuadrado. ¿Por qué se los eleva al cuadrado? Para eliminar el efecto negativo. Negativo, claro. Para eliminar esa parte. Entonces, una vez que lo elevamos al cuadrado, vamos a tener todos los valores, ¿sí? Elevados al cuadrado. Luego, a todos esos los sumamos. Esto, obviamente, como les digo siempre, tienen ecuaciones en Excel que se las tiran directo y tienen ecuaciones en Excel para armar tablitas e ir avanzando paso por paso. Y luego que sumaron todos los valores, lo dividen por la cantidad de datos, que en este caso era 5. ¿Sí? Ya cuando hagan ejemplo. Pero esos son 3 pasos. Primero, valor de la variable menos la media. Perdón, antes que nada calculo la media. Después, cada valor de variable se lo resto a la media. Después, a cada uno de ellos los elevo al cuadrado. Luego, cuando tengo cada uno de esos, lo sumo. ¿Sí? Este simbolito acá, la E rara esta, es de sumatoria. Y luego divido por la cantidad. ¿Hasta ahí fuimos? Sí. Sí. ¿Qué pasa cuando son distribuciones de frecuencia? Es decir, cuando tenemos tablitas. Bueno, muy fácil. Lo multiplicamos por antes de hacer eso mismo que hicimos anteriormente, los multiplicamos por las f sub i o las n sub i, que eran la cantidad de veces que se repetía esa variable. Si eran discretas, utilizábamos el valor de la variable. Si eran continuas, utilizábamos el valor del medio del intervalo o la marca de clase. ¿Sí? En ambos casos son las mismas. Ahí tienen un ejemplito de cómo se va a ir armando esto. ¿Sí? El valor en rojo es la media y los valores más chicos son los que van a empezar a dar negativo. ¿Por qué? Porque van a restar el valor menos la media. 1 menos este valor, que aparentemente es 8 o 7, no sé bien, te va a dar los distintos valores de variable negativa. ¿Sí? Y cuando sean más grandes, te va a dar valores en positivo. ¿Sí? Simplemente para que lo tengas. ¿Qué nos dice de la varianza? ¿Sí? Lo que les dije anteriormente. También va a ser representada como sigma cuadrado. ¿Sí? Esa es la letra sigma. ¿Qué pasa con la desviación estándar? Para que no se compliquen con la definición, ¿sí? La desviación estándar, ¿sí? Lo que hacemos es a la varianza aplicarle la raíz cuadrada. ¿Por qué se imaginan que le aplicamos la raíz cuadrada? Para sacarle ese cuadrado que habíamos generado antes. Exactamente. Para eliminar esa suciedad que nos generó ese cuadrado que utilizamos anteriormente. ¿Para qué? ¿Y para qué usamos el cuadrado anteriormente? Para que los negativos no nos repercutan en el cálculo. ¿Está? Pero lo más importante de armar siempre es la varianza. ¿Por qué? Porque después la desviación estándar se calcula automáticamente aplicando la raíz. ¿Alguien no entiende? Por favor, me dice.
¿sí? Ahí tienen un concepto de cómo se comportarían los conjuntos de datos cuando trabajamos con ciertos porcentajes. Es decir, si vos ya calculaste la desviación estándar y tenés el valor de la media, ¿sí? Lo que te dice en teoría curvas de distribución normal es que si vos te movés de la media una desviación estándar hacia la derecha o hacia la izquierda, vas a tener en total aproximadamente el 68% de los datos. Pero si te moves 2 para cada lado, vas a tener el 95,4%. Y si te moves 3 desviaciones para cada lado, vas a tener un 99,7% de los datos. ¿Para qué sirve esto? Para saber qué tan certero, qué tan preciso quiero tener yo el conjunto de datos, dependiendo de cuántas desviaciones estándar armo. Mientras más desviaciones estándar vayan hacia la derecha y hacia la izquierda, más costoso es hacer el estudio de ese conjunto de datos. Es por eso que acá siempre jugamos con, bueno, quiero ser muy preciso, tengo que tener una curva, una campana de Gauss bien amplia. Mientras menos me pueda hacer preciso, la voy achicando a esa campana de Gauss, ¿sí? Si yo les dijese, por ejemplo, el error en el diseño de una puerta, ¿sí? ¿Con cuántas desviaciones trabajarían? Con una sola. No, porque con una sola vos tendrías el 32% de errores. ¿Me seguís? Si yo trabajo con una sola, tendría aciertos en este conjunto de datos, que son 68%. Quiere decir que dejaría por fuera 32% de datos, es mucho. Pero si yo trabajo con esta, que son 2 desviaciones para cada lado, estaría trabajando con un 95% de acierto. Es decir, que en menos del 5% de los casos, tendría un error cuando yo vaya a colocar la puerta. Es algo aceptable. Es algo aceptable. Si les digo, el diseño de los componentes críticos en la fabricación de un avión, que no tengan error ese diseño de fabricación, ¿con cuántas sigma trabajarían? ¿Cuántas? La mayor cantidad posible. Mayor cantidad posible. Normalmente ese es el concepto que lo van a escuchar nombrar, y para la clase que viene no, pero sí para la próxima clase virtual, y esto por favor regístrenlo, quiero que averigüen cuál es el concepto de 6 sigma. Busquen información. El concepto de 6 sigma. 6 sigma. Busquen, investiguen, ¿sí? ¿De qué se trata esto del 6 sigma? ¿Y qué tiene que ver con esto que estamos estudiando? ¿Sí? Bueno. Bien. Bien. Bueno, si se llega a cortar, chicos, se conectan rápidamente al mismo. Tenemos otro concepto que es el coeficiente de variación. Básicamente lo que hace el coeficiente de variación es dividir. ¿Qué divide? La desviación estándar o típica, que es la que calculamos anteriormente, dividido la media. Son 2 datos que ya hemos calculado anteriormente, ¿sí? Eso va a mostrar una cierta realidad que hay entre la media y la desviación estándar. La media es la que ya veníamos calculando, ustedes la saben hacer, y la desviación estándar es lo que aprendimos en la filmina anterior. Eso les va a dar como resultado el coeficiente de variación. Bien. Con las medidas de dispersión o de concentración, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta?